Hola querido amigo, estoy contento. Nuevamente estamos aquí en este canal listos para estudiar nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ok? En esta nueva versión vamos nosotros a estudiar un nuevo capítulo, ¿ok? Que tiene que ver con las doctrinas, enseñamientos, lo que Jesús nos mandó, lo que Jesús nos dice que debemos de hacer. ¿Ok? Es importante no solamente escuchar, sino también leer, estudiar un poquito allí, un poquito allá, y vamos a ver por temas, ¿ok? Por temas lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos revela. El libro de Deuteronomio nos dice que todas las cosas reveladas por Dios son para nosotros y para nuestros hijos, para que los pongamos en práctica, ¿ok? Entonces, dejemos las cosas que están en el misterio en otro lado, ¿ok? Porque eso no está revelado. Y si no está revelado, no perdamos el tiempo, ¿ok? Tratando de profundizar cosas que no están reveladas. Dios nos reveló las cosas que Él quiere que nosotros aprendamos, las cosas por las cuales nosotros vamos a tener vida eterna. Lo demás, cuando estemos en el reino de los cielos, Él nos aclarará todas las cosas. ¿Ok? En este nuevo capítulo de estudios que vamos a tener propio los enseñamientos que Jesús nos enseña a través de su palabra. Son enseñamientos tales que nos van a ayudar para nosotros tener vida eterna. Recuérdate, ese es el objetivo de Jesús. ¿Ok? Cuenta una historia, no sé si tú has escuchado esta historia, que una vez un ingeniero, ya joven universitario, ¿no? Se graduó y bueno, era un gran ingeniero. Se graduó con el máximo de los votos, Y entonces el decano de la facultad, ¿no? Lo llama antes de que él ya salga de esa universidad definitivamente, ¿ok? Y se vaya finalmente con su título, ¿ok? En su mano, ¿no? Lo llama antes a su oficina, llega allá y le dice, mira, hay en toda la tranquilidad en su oficina, en privado, este decano, ¿no? Este profesor, este responsable del área donde él estaba estudiando, le dice, mira, yo estoy muy contento, muy orgulloso de ti, ¿ok? Le dice, mira, tú sabes que yo soy creyente, yo soy cristiano, ¿no? Y es por ese motivo que la Biblia nos enseña también a ser agradecidos, a felicitar a las personas que por sus esfuerzos han logrado alcanzar, ¿no? Con su trabajo, con su ahínco, con su constancia, ¿ok? Tú estás simplemente recibiendo, ¿ok? Recolectando lo que tú has sembrado, ¿verdad? Eso estás haciendo tú, cosechando lo que has sembrado. Dime, le dices, ¿no? Ahora tú que has ya superado todos los cursos, has obtenido el máximo de los votos, ¿no? Y te has graduado propio con tanto y de felicitaciones. Como tú ves, toda la gente ha apreciado, todos los profesores aprecian, ¿ok? Tu gran esfuerzo. Dime tú, le dice él, ¿no? Le dice a este su estudiante, le dice, ahora tú, ¿qué vas a hacer? Ahora que tú ya te has graduado, ¿ok? ¿Qué vas a hacer después? Y él dice, ay, profesor, dice, no, mire, yo le agradezco a usted también por todo lo que usted nos ha enseñado. Usted ha sido un buen profesor nuestro y a todos los otros profesores también que me han enseñado, les agradezco, ¿no? Es una universidad cristiana, una universidad muy seria y enseñan muy bien las cosas. Y yo quiero felicitarles a ustedes, les agradezco. Dice, pero quiero ahora, dice, después de estos grandes esfuerzos que he hecho, creo que me merezco unas buenas vacaciones, ¿ok? Porque primero es la responsabilidad, después vienen los placeres, dice, ¿no? Ahora yo creo que me merezco unas buenas vacaciones porque me he esforzado. Mientras otros seguramente perdieron su tiempo yéndose ya de vacaciones antes de las responsabilidades y bueno, no lograron obtener lo que yo obtuve, dice, ¿no? Entonces, ahora yo me voy a ir a unas vacaciones, me merezco. Y entonces el decano le queda mirando con amor, ¿no? Le dice a este joven, le dice, mira, le dice, yo estoy contento que tú te vayas de vacaciones, porque yo también, cuando yo me gradué, asimismo con el máximo de votos, me gradué,
Y la primera cosa que fue es irme de vacaciones. Me tomé, dice, un mes entero de vacaciones y estaba completamente agradecido, dice, ¿no? Por todo. Y me deleitaba, me gozaba, sabiendo que ya tenía mi título en mano. Le dice, pero qué bueno que te vas a ir de vacaciones. Pero dime, dice, ¿y después qué vas a hacer? Y él entonces, él dice, mira, después, usted sabe, estuve por mucho tiempo también, tengo mi novia, ¿ok? Y quiero casarme con ella, porque ella también con paciencia me ha esperado. Y ahora que ya logré tener este título de estudio, ella también tiene su título. Entonces ahora sí finalmente voy a casarme con ella. Ok, me voy a casar. Y entonces el decano le coge y le dice, te felicito, qué hermosa decisión que has tomado. Ok, eso es lo más lindo, casarte, ¿verdad? Creo que es una cosa maravillosa. Ok, sobre todo con esta joven que conozco muy bien, que conozco muy bien, ella también es una excelente estudiante. Yo te felicito verdaderamente, les va a ir muy bien, ¿ok? Pero dime, ¿y qué más? ¿Después qué vas a hacer? Dice, mira, yo inmediatamente después de las vacaciones, ¿no? Voy a obtener el trabajo en el cual yo hice las últimas prácticas y aquella empresa, viendo tuvo una confianza, me gané la confianza absoluta de todos ellos y ellos esperaban que yo obtenga este título para ya entrar a trabajar. Entonces yo voy a entrar a trabajar y yo le comenté eso ya a esta persona, a este responsable, ¿no? Que yo me graduaba, me iba de vacaciones, me iba a casar y que de inmediato iba a trabajar. Él me está esperando ya con esa empresa abierta. No ve la hora de que yo venga ahí y sea el responsable de toda esa gran empresa. Y entonces el decano le dice, qué hermoso, dice, qué hermoso, mira que estás haciendo los mismos pasos que yo también he hecho. Yo también me gradué, me tomé mis vacaciones, me casé y fui a trabajar en este trabajo que con tanto cariño me esperaban. Qué lindo, dice, que tú seas responsable y esa empresa es muy reconocida en este país. Tiene bastante elogios por todas las cosas que ha hecho esa empresa y qué bueno que tú seas el primer responsable, el ingeniero ahí, okay, la cabeza de todo eso. Qué lindo, estoy tan orgulloso como tu decano de que vas a hacer eso también. Dice, qué hermoso, qué bueno. Pero dime y cuéntame, de ahí, ¿qué más vas a hacer? Y entonces él coge y dice, ay, bien contento estaba este muchacho, ¿no? Dicen, mire, decano, dice, yo ahora ya una vez que tendré mi trabajo, entonces yo creo que ya es hora también de tener mi familia. Dice, he soñado, he anhelado tener mis hijos, dice, ¿no? Tener mis hijos, ok, con mi esposa, con la persona a la cual yo amo. Y entonces él dice, ay, qué hermoso que quieras tener, dice, hijos. Eso es lo más maravilloso, qué hermoso, qué lindo. Dejar descendencia también, ¿verdad? Y tú, eso te va a cambiar la vida completamente para el bien, ¿verdad? Son otros brazos más que van a venir a apoyar el núcleo familiar. Y qué lindo que sean propio con la esposa, con la mujer a la que tú amas, con la que tú te casas. Qué hermoso, qué lindo, te felicito nuevamente, ¿ok? Y dice, ¿y después qué más? Cuéntame, dice, ¿no? Yo también, imagínate que tuve hijos y yo estuve muy feliz, ¿verdad? De ser papá, ¿ok? Pero cuéntame, le dice. Y entonces este joven seguía contando y dicen, bueno, pues yo ya tendré mi trabajo, verá crecer a mis hijos. Dice, seguramente mis hijos crecerán, me darán los nietos, dice, ¿no? Y estaba tan contento él contándole al decano de la facultad, ¿no? Dice, tendré, y él dice, uy, dice, sabes, esto es una cosa hermosa, dice, es hermoso. Yo también ahora ya soy abuelo, dice. Y sabes que uno se llega a amar, parece que se llega a amar más a los nietos que a los mismos hijos, dice, porque con los nietos uno ya no se tiene esa responsabilidad primaria, sino que tú a ellos solamente les brindas el mayor amor, el mayor apoyo, así completamente desinteresado. Y es una cosa maravillosa hacer qué cosa después de ser papá, llegar a ser abuelo, dice, imagínate, qué lindo, qué lindo. Yo te felicito que tengas esos proyectos futuros, ¿no? Y entonces el decano le coge y le dice, pero mira, dice, ¿y qué más vas a hacer después? Dice, ¿qué vas a hacer después? Y entonces este joven ahora ya un poco medio, ya cansón dirá ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Dice, bueno, pues, profesor, dice, mire, yo creo que como todas las personas, ¿no? Yo creo que una vez que ya envejeceré con mi esposa, tendré mis nietos, yo ya seré abuelo, yo también ya seré viejo, y como todos los viejos, creo que como toda persona, yo también creo que ya me moriré, dice, ¿no? Y se acabó, ¿entiendes?
Y entonces el decano ahora le coge, le mira seriamente, con amor, con cariño, y le dice, ¿y después qué más? ¿Qué vas a hacer? Y yo, con esta pequeña historia que me hizo reír al inicio, yo te quiero invitar a ti también. ¿Qué vas a hacer después? Nuestra vida es pasajera aquí en este mundo. Y Dios nos da a nosotros la posibilidad. Por eso Él vino a buscarnos. Él dice en la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú vas a reconocer a través de estos estudios que vamos a hacer, ¿ok?, que Dios es un Dios de amor y que Él, cuando vio que el ser humano, que no tenía que morir, comenzó a morir por causa del pecado, lo estudiaremos de eso, Él encontró la solución para que nuevamente nosotros tengamos vida eterna. Pero tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra. Entonces, como todo mundo, la Biblia dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, mientras nosotros estamos vivos, escucha esto, porque la Biblia es clara en esto. Mientras tú estás vivo, hay esperanza. Porque la Biblia dice, es mejor, un perro vivo que un león muerto. Porque cuando tú mueres, se acabó. Nadie puede interceder por ti, nadie puede pagarte para que tú llegues al reino de los cielos. No. Esa decisión es tuya. Y es por eso que Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Pero por qué te dan vida eterna? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la Biblia nos da testimonio de Jesús, nos dice quién es ese autor y consumador de nuestra fe, ese Salvador nuestro, Y entonces tú, es nacimiento, crecimiento, te casas, y mueres, pero ¿y luego? Y entonces en este nuevo ciclo de estudios que vamos a tener, y yo te pido que ores, por favor, por este nuevo estudio que vamos a tener. Yo te pido que por favor me tengas en tus oraciones de verdad. Quiero que todo sea para la gloria de Dios. Tú sabes que no hay en mí ese proselitismo, ese querer cambiar de religión. No. Tú puedes seguir donde estás. Yo no te quiero a ti presentar religiones, porque religiones habrán, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede darte la salvación. Y yo te quiero, prácticamente con la formación que Dios me ha permitido, con humildad, te quiero simplemente mostrar a ti lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, para que nosotros, por medio de la consolación de las Escrituras, podamos tener esa esperanza de tener vida eterna. Cuando en los últimos días de tu vida, si llegas a la edad de la vejez, tú vas a comenzar a pensar en el pasado y todo. La única cosa que tú vas a reaccionar y vas a pensar, vas a hacer digno de meditación, vas a decir, mira, de mi pasado todas las cosas pueden quedar en segundo plano, pero las primeras cosas, esas que alimentaron mi vida, mi ser, mi alma, mi parte espiritual, esas son las primarias. Ahí te vas a dar cuenta de lo que Jesús enfatiza y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas vendrán por añadidura. Jesús quiere que tú busques primeramente el reino de Dios. Y yo te aconsejo y te pido en este transcurso de estudios que vamos a tener, que tú busques junto conmigo el reino de Dios. Estas lecciones que los he preparado con mucho cariño durante mucho tiempo, muchos años, los he preparado con amor, con cariño, recopilando tanto material, de la Biblia, viendo un poquito aquí, un poquito allá, tiene el objetivo propio de hacerte conocer a ti el plan de la salvación. Y recuerda a ti, no importa de qué religión sea o si eres religioso, porque el hecho de ser religioso tampoco te va a salvar. Imagínate tú que hubo un hombre que se llamaba Nicodemo. Él era un gran hombre estudioso de la
de lo que él conocía de las tradiciones, porque más la gente hoy en día piensa la religiosidad como tradiciones, ¿verdad? Conocen las tradiciones porque piensan que van a la iglesia, creen que ya van a ser salvos, ¿no? O porque conocen un poco más por ahí, por allá, ya creen que van a ser salvos. No, no es así. Y este hombre, ¿saben lo que pasó con este hombre? Este hombre llamado Nicodemo, eso se encuentra en Juan, el capítulo número 3, le mandó a llamar a Jesús en la noche. Miren ustedes, le manda a llamar y una vez que viene Jesús, y le pregunta, él quería irse por las tangentes, por las ramas, como se dice, pero Jesús, él va directo, él conoce el corazón de las personas, ¿no? Y Jesús le coge y le dice, mira, Nicodemo, tú ya tienes una silla al pedal. Yo te digo una cosa, yo te digo, yo sé que eres tú un maestro también, y tú me llamas a mi maestro, y lo haces bien, porque yo soy maestro, ¿ok? Pero yo quiero, antes de responderte a tantas preguntas que tienes, ¿ok? Que no tienen que ver con la parte central de lo que es tu vida, yo te voy a decir a ti una cosa, ¿ok? Tú, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y entonces el hombre ahí se asusta, dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Entiendes? Porque Jesús es así, él sabe que al final de todo, tú te vas a ver con la cuestión, ¿yo nací de nuevo, sí o no? ¿Puedo entrar en el reino de los cielos, sí o no? ¿Estoy salvado o estoy condenado? ¿Estoy salvo o estoy perdido? Y esa va a ser la situación tuya. Sea lo que tengas ahora, sea que seas pobre, sea que seas rico, sea que seas libre, sea que seas esclavo, no sé, ¿ok? Sea que seas un empleado, sea que seas el jefe, no sé quién eres tú, ¿ok? Sea que seas un hombre preparado o un hombre ignorante, un analfabeto o un hombre políglota en todo sentido, ¿ok? Yo no quiero decirte que por las cuestiones, los títulos que tú tienes o por lo que no tienes, ¿ok? Eso te va. No, Jesús nos dice, Él es la salvación. Y él va a Nicodemo, o este hombre mastodóntico, ¿no? Con todo el saber que tenía. Jesús le dice, mira, Nicodemo, tú si quieres entrar en el reino de los cielos, que para eso estás viviendo tú, porque tú eres maestro, para eso estás viviendo, ¿verdad? Tú estás enseñando en las universidades, tienes tus estudiantes, ¿ok? Y tú le estás enseñando eso de obtener la vida eterna, ¿verdad? Pero yo te digo a ti, le dice Jesús, yo sé que tú no tienes la vida eterna. Y es más, si quieres entrar en el reino de los cielos, o sea que si quieres tener la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. Y entonces el hombre, ahora ya tenía una cierta edad, ¿no? Dice él, ¿cómo puede un hombre viejo, siendo viejo, entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y entonces Jesús le coge y le dice, pero ¿cómo? Eres maestro de Israel y no conoces estas cosas vacilares, estas cosas primarias. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Entiendes? Y de ahí Jesús le coge y le dice, y le explica qué es el nacer de nuevo, ¿no? Le dice nacer de nuevo de agua y del espíritu, ¿verdad? De agua y del espíritu. Entonces, mira, nosotros vamos a estudiar también este tema, ¿ok? En futuro. Pero por ahora lo que te estoy diciendo es, ¿ok? Es necesario, si queremos entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. O sea que todos los estudios que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante tienen el objetivo de que a través del conocimiento de las Escrituras nosotros podamos, aceptando la fe bendita de Jesús, podamos obtener la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Entonces por ese motivo yo te animo y te digo, no falles a ninguno de estos temas que vamos a tener de aquí en adelante. ¿Ok? Yo les voy a llamar doctrinas, enseñamientos, así, algo así le voy a poner en los títulos de cada uno de los videos, para que tú te des cuenta, ¿no? Cada doctrina, ¿ok? Y cada enseñamiento extraído de la sola palabra de Dios tiene el objetivo de que tú cojas, lo aceptes en tu corazón, ¿ok? Y una vez que lo aceptes en tu corazón, puedes irte a una iglesia a la cual practican esto, predican de estas verdades y puedes decir, yo quiero, ¿qué cosa? Nacer de nuevo, ¿ok? Y ahí te van. Les explicas tú cómo es, ¿ok? Y seguramente tú vas a encontrar aquella iglesia, la vas a encontrar, ¿ok? Por la gracia de Dios la vas a encontrar. Y vamos a estudiar todo esto, ¿ok? Y entonces a la luz de esto, hoy vamos a estudiar. ¿Sí? Como estamos hablando de la Biblia, de aquí va a partir todo, vamos a estudiar. El tema de hoy es sobre la Biblia, ¿ok? Recuerda tú que la Biblia, este bendito libro, ¿ok? Muchas personas han muerto, han dado la vida por la Biblia. Y Jesús dirá, quien quiera que dé la
vida. Por mí, dice Jesús, o por mi palabra, tiene vida eterna. Hay muchas personas que se han vuelto mártires. O sea, las personas que han muerto por causa de la Biblia o por causa de creer en Jesucristo se llaman, ¿qué cosa? Mártires, ¿verdad? Estas personas que han dado su vida. Estas personas han muerto creyendo. Por ejemplo, Juan Hus, ahora me viene en mente, ¿no? Él murió cantando, imagínate, ¿no? Mientras el Papa de aquel entonces le estaba, ¿qué cosa? Les estaba sentenciando a muerte, él cogió y murió cantando, ¿verdad? A él le decían, mira, le decían, no, si tú quieres vivir, retracta lo que tú estás enseñando. Y entonces él decía, pero ¿cómo voy a retractar? O sea, que ¿cómo voy a negar yo las cosas que están escritas en la sola palabra de Dios? Esas son las personas, ¿no? Que eran pro texto, ¿ok? A favor del texto bíblico. De ahí viene la palabra incluso protestante, que está protestando, o sea, que está a favor del texto bíblico, está diciendo, yo soy a favor del texto bíblico, ¿ok? Y es por eso que quiero que tú te animes. Por primera cosa que quiero que sepas es que ninguna de las iglesias cristianas, ¿no? Okay, puede considerarse, ay, nosotros hemos escrito la Biblia. Yo escucho por ahí algunas cosas, pero que están completamente fuera. Y es por eso que quiero poner en orden las cosas, ¿no? En orden. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es reconocer y agradecer a los judíos. O sea, Jesús mismo era judío, ¿ok? Y gracias a las personas judías, nosotros llegamos a tener los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Que todo esto viene dentro del canon sagrado, ¿no? Ellos reconocieron, los judíos, los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Y los 27 libros del Nuevo Testamento siempre son, ¿qué cosa? Reconocidos por los judíos que creían en Jesucristo, ¿ok? Y entonces, el Antiguo Testamento, que son 39 libros, más los 27 libros del Nuevo Testamento, son un total de 66 libros. ¿Ok? Hay algunas traducciones, por ejemplo, la Vulgata Latina y otras traducciones, ¿no? Que en el transcurso del tiempo las personas cogían y colocaban otros libros al interno de la Biblia, ¿verdad? Al interno de la Biblia. Y es por eso que fue necesario, ¿no? Que estos líderes, estos dirigentes, ¿ok? Cogieran y seleccionaran y dijeran, esto es el canon sagrado. Nadie puede aumentar, nadie puede quitar, como dice la palabra de Dios. ¿Ok? Y entonces ese es interesante. Dios dirigió, no solamente inspiró lo que contiene la Biblia, sino también inspiró a las personas para que, ok, sepan, estas son las palabras, seleccionar, estas son las palabras del profeta Isaías, del profeta Jeremías, Ezequiel, profetas mayores, profetas menores, libros de Moisés, ok, y seleccionaron y dijeron, esto es sagrado, ok. Ustedes saben que desde el último profeta del Antiguo Testamento, no, todo el Antiguo Testamento decía, Jesús viene, ¿verdad? O sea que todos los 39 libros del Antiguo Testamento, ok, nos dice Jesús viene. El Nuevo Testamento, ¿ok? Cuando ya Jesús viene, dice Jesús, aquí estoy. O sea que el Nuevo Testamento simplemente es un testimonio de lo que Jesús nació, creció y todo lo demás. Y Jesús dirá, vayan a leer la Escritura, pero no se refería al Nuevo Testamento, se refería al Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver también, ¿no? Que Jesús mencionaba los salmos, los escritos de Moisés, los profetas. O sea, que Jesús corroboraba lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y todo lo que el Antiguo Testamento decía, ¿de quién hablaba? Era de él, de Jesús, ¿ok? Y ya para terminar el Nuevo Testamento, okay, donde también hay cartas, las epístolas, donde se escriben qué cosa a las diferentes iglesias del apóstol Pablo que fueron crecidas, también qué cosa el apóstol Pedro. Okay, el Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis, en el cual dice Jesús, yo regreso pronto, voy a regresar. O sea que el Antiguo Testamento dice Jesús viene. El Nuevo Testamento dice Jesús, yo estoy aquí. Y termina con el libro de Apocalipsis diciendo, me voy, pero regresaré otra vez. ¿Ok? Y también vamos a estudiar ese tema. O sea que cualquier iglesia, y sepas tú, ya te digo de antemano, hay iglesias que han añadido a estos 66 libros sagrados, han añadido otros libros más. Y eso es un gran error. Yo creo que es una de las peores herejías que puede haber ocurrido en el tiempo.
¿Por qué los judíos no aceptan esos libros? No, una, porque son escritos en el periodo del silencio profético, que son 400 años del silencio profético. O sea que después del último profeta del Antiguo Testamento ya no había necesidad de escribirse sobre Jesús, porque todo lo que se decía de Jesús, de lo que iba él a hacer, ya se escribió. Ok, en ese transcurso ya no habían profetas, no había nada, y pasaron 400 años. Pero como siempre han habido escritores, hay gente que escribía y escribía. En ese transcurso de tiempo del silencio profético, ahí fueron escritos los libros apócrifos, que son libros falsos, libros espurios, libros sin inspiración divina, pero que sin embargo, hubo una iglesia en particular que cogió algunos libros que por ahí estaban medios buenos, decían ellos, ¿no? Y les colocaron dentro, Pero ¿por qué no fue aceptado por los judíos esto? ¿Por qué no fue aceptado? ¿Saben por qué? Porque esos libros contradecían lo que la Biblia enseñaba. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La Biblia dice que los muertos nada saben. En cambio, aquí en esos libros apócrifos, después llamados por una iglesia que los aceptó, llamados deuterocanónicos, en esos libros, ¿saben lo que dice? Mientras en la Biblia dice, los muertos no saben nada, en esos libros dicen, nosotros podemos, ¿qué cosa? Orar a los muertos, interceder por ellos nos pueden ver, pueden interceder por nosotros. Y es un problemón lo que han puesto. Y la gente que queda confundida, Hay un capítulo que estoy hablando sobre esto, ¿no? Y yo les recomiendo, muchas cosas no quiero repetirlas porque ya los he esvilupado, los he presentado ya en otros capítulos. Por eso yo te recomiendo de irlos a ver los capítulos anteriores, Y entonces, vamos nosotros ahora a tener en mente que vamos a estudiar la sola palabra de Dios, la purísima palabra de Dios, al 100% palabra pura de Dios, sin aumentar, sin disminuir, ateniéndonos a la sola escritura, ateniéndonos a la sola escritura. Y entonces, hemos visto, gracias a los judíos, aquí no hay ninguna iglesia cristiana, gracias a los judíos, quienes seleccionaron eso, y a la iglesia primitiva, la iglesia prácticamente apostólica, los apóstoles, los discípulos que vivían ahí con Jesús, de ellos mismos dijeron lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, lo que hemos visto del mismo Jesús, eso es lo que estamos testificando aquí, porque van a haber gente que viene, ¿no? Con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la piedad, de la gloria de Dios, negarán esto y comenzarán a enseñar otras cosas, y esos son lobos rapaces, y es duro. Por eso que el apóstol Pablo, él nos dice claramente, nos dice, mira, tú no te dejes confundir por la gente que viene vestida bien bonito, a veces con la yaca, con la corbata, o a veces con esas túnicas largas, que parece que ya todo es santidad a Dios, ¿verdad? Pero que sin embargo están predicando un evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo, él nos dice, aunque si un mismo ángel, un ángel de luz viene y se presenta y les dice a ustedes un evangelio diferente a lo que viene enseñado en la sola palabra de Dios, ¿sabe lo que dice Pablo? Sea maldito, sea anatema, dense en cuenta ustedes. O sea que es serio esto, es serio. Y esto es también para aquellos que se paran delante de los púlpitos de cualquier iglesia o cualquier denominación o institución religiosa y comienzan a abrir la palabra de Dios así, pero no leen en el contexto general de lo que dice la Biblia, sino que contradicen, las cosas escritas en la Biblia. Contradicen en el nombre de Dios, dicen palabras del diablo, porque es así. El que contradice lo que dice Dios, Jesús dice claro, él dice, el que no está conmigo está contra mí. Eso es todo, eso es todo. O sea, el que no recoge conmigo desparrama. Y entonces, el que no dice la verdad, entonces está en la mentira. Y tú, pero ¿cómo puedes descubrir todo eso? ¿Cómo puedes discernir todo eso? Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara. Permite que la lámpara de la palabra de Dios pueda iluminar y pueda, ¿qué cosa así? Detectar qué cosa es de la palabra de Dios, qué cosa no es de la palabra de Dios, desechar lo malo, acoger lo que viene directamente, lo que tiene la base sólida en la sola escritura. Con esto entonces, es una larga introducción, pero vamos de inmediato a este tema de la Sagrada Escritura. Y yo quiero entonces que tú ahora
Ya les mostré, les estoy mostrando también cuáles son los 66 libros de la Biblia, cuáles son algunos libros apócrifos, ¿ok? Eso es lo que he recolectado con el tiempo, ¿ok? También les hice un resumen, ¿no? De cada uno de los libros, les hice un resumen en 2, 3 líneas, ¿no? Claro que es amplio, pero les hice un resumen de qué habla cada libro, ¿no? Cada libro de estos 66 libros, ¿ok? Recuerden, yo estaba estudiando en una universidad propio allá en Italia y entonces el material que lo tengo es en italiano, ¿no? Pero mientras les voy hablando, les voy haciendo la traducción de inmediato, ¿verdad? Ok, pero es fácil, tú puedes verlo ahí y después puedes ahora con el Google Traductor, ¿no? Puedes ir y traducir fácilmente, ok, cualquier material, ¿verdad? Y entonces acá ahora vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña, ok. La primera cosa que quiero que vayas es al texto bíblico en 2 de Timoteo, el capítulo número 3, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta el apóstol Pablo cómo menciona a Timoteo? Qué lindo estas personas, ¿no? Yo les felicito a aquellas abuelitas, a aquellos padres, aquellas madres que dedican del tiempo para enseñar a sus hijos desde la niñez la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de ellas tú puedes alcanzar la sabiduría para tener, ¿qué cosa? Salvación, que es en Cristo Jesús. Y Pablo lo está diciendo, ¿ok? Entonces, es útil para enseñar. Y dice el versículo 16, nuevamente repito, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró su palabra. Y es por ese motivo que no tenemos la autoridad de añadir ni de quitar absolutamente nada. Vamos ahora al otro texto. En Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desen cuenta ustedes, cuando Dios creó al hombre, Él hablaba cara a cara, ¿ok? Con ellos. Es por eso que cuando Dios dirá, no, Adán, Eva, ¿dónde estás? Cuando le buscaba, ¿verdad? Ok, nadie se puede esconder de Dios, eso lo vamos a estudiar también. Pero ¿qué pasa? Ahí había esa comunión de hablar cara a cara, incluso con Moisés mismo, ¿no? Dios quería hablar con su pueblo, pero el pueblo dijo, no, no, Moisés, habla tú, si no, nosotros vamos a morir, ¿verdad? Pero Moisés les decía, no, no, escuchen, escuchen, es la palabra de Dios, esto les va a ayudar a ustedes, directamente escuchen de él. Pero el pueblo, visto que él no quiso y no quiso, entonces cerró las puertas para que la comunicación sea directo entre Dios y el pueblo. Y entonces buscaron ese intermediario, ¿verdad? O sea que Moisés, él fue, escuchó lo que Dios decía y entonces él venía y transmitía lo que Dios le había dicho, ¿ok? Y entonces con con el transcurrir de los tiempos, entonces Dios ahora ¿qué usó? Usó, así como Moisés usó a los profetas, ¿ok? Por eso dice, no, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los profetas son aquellas personas que recibían el mensaje de la palabra de Dios y lo transmitían a las personas, lo transmitían al pueblo. Ok, los profetas fueron aquellos que escribieron también, ok, la palabra de Dios, ok, la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés, él escribió los 5 primeros libros de la Biblia y también escribió el libro de Job, ok, escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y el libro de Job. Desen cuenta, ¿no? Y así después ustedes van a ver el profeta Daniel, van a ver el profeta Isaías, sean los profetas mayores, sean los profetas menores, ok, o sea, quienes escribieron más, quienes escribieron menos, ¿verdad? Y entonces aquí, pero que quede claro que Dios es el autor de la palabra de Dios, ¿verdad? Él. ¿Y cómo se comunicó? Por medio de los profetas. En 2 de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios,
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿quién recibió la revelación? Los profetas. ¿Quién inspiró? Dios inspiró. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se habló? Por medio de estos santos hombres de Dios. ¿Ok? O sea, que queda claro, ¿verdad? ¿Ok? Que la revelación de la palabra de Dios viene dada por Dios a sus profetas. Y ellos dejaron escritos en la Biblia que esta es la sola palabra de Dios. ¿Listo? Ahora vamos a ver entonces en Salmo 119, 105, y nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En Mateo capítulo 4, el versículo 4, Jesús dirá, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dese en cuenta cómo viene paragonada, cómo viene comparada la Escritura. La Escritura viene comparada a la luz. Cuando tú estás en medio de la oscuridad, cuando la Biblia se escribió, no había esa luz, ¿verdad? Ok, esas linternas, esas antorchas, la electricidad que hay hoy en día, ¿no? Pero cuando tú, no sé si has estado en un lugar oscuro completamente, y cuando se va la luz o cuando hay oscuridad, qué lindo es encontrar la salvación. ¿Por medio de qué? De una luz que te puede iluminar, que te puede evitar caerte en los agujeros, en los huecos, o evitar la muerte misma, ¿verdad? La luz es la salvación. Y entonces el salmista dice, no, lámpara es a mis pies tu palabra, date cuenta tú, ¿no? Ok, sin la lámpara tú no podías ver los animales en aquel entonces, ¿no? Los animales incluso mortíferos, serpientes, evitar cosas peligrosas, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, si el autor de la Biblia hoy tuviera que escribir esto, ¿qué dijera? No, dijera, es un GPS, es un TomTom, ¿verdad? Donde te puede guiar, donde te puede, ok, hoy en día hay nuevos sistemas, ¿no? Ok, por donde nosotros podemos caminar, pero para la vida espiritual nuestra, esta es nuestra lámpara. Y Jesús, él dirá, ok, haciendo una comparación, y nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, ok, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que este es el pan que nutre, que da vida, ¿ok? Que da vida. Incluso Jesús dirá, yo soy el agua de la vida. Vengan, tomen de mí gratuitamente del agua. ¿Ok? Miren, qué interesante, ¿no? Porque el hombre, ¿ok? No piensen ustedes que van a tener vida eterna solamente porque comen frutas, verduras, legumbres y cosas así por el estilo. No, tú tienes que tener el conocimiento de la palabra de Dios y comer lo que Jesús nos enseña. Ok, por eso Jesús dirá, ¿no? El que come mi carne y el que bebe mi sangre. No está diciendo aquí que tenemos que ser caníbales. Ok, no, se refiere propio a las enseñanzas que Él nos da. Dice, tiene vida eterna, tiene vida eterna. Por eso ustedes no quieren venir a mí, porque ustedes, ¿qué cosa? Solamente de labios me están honrando. Dicen que me honran, que me alaban, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén. Pero sin embargo, vuestro corazón está lejos de mí, ¿ok? Pues en vano me honran, en vano. Date cuenta tú, pasar toda una vida honrándole a Dios en vano. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? No hacen la voluntad. Y Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, su voluntad. ¿Ok? Entonces, la Biblia es el pan y es la luz de nuestra vida. Permite que sea eso también, ¿verdad? Ahora aquí, en Juan 5:39, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿de quién da testimonio? La Biblia da testimonio de Jesús. Eso es. ¿Tú quieres conocer mejor a Jesús? ¿Quieres que Él sea tu amigo? Conócelo. Conócelo. Cuando tú lo conoces a Él, tu vida cambiará. Tu vida cambiará, porque conocerlo a Él también es conocerte a ti mismo más. Y la Biblia es un libro maravilloso. Había un grande hombre que decía, la Biblia es el único libro al cual yo no lo leo, sino que es la Biblia que me lee, que me lee. Mira qué lindo, y es verdad. Ella te escudriña hasta lo más profundo, los pensamientos íntimos de tu ser, de tus tuétanos, de tu alma. Dios sabe, comprende tus dolores y todo lo demás. Y es por eso que Él escribió esto, para que nosotros tengamos esperanza, podamos salir de la oscuridad de nuestra vida e irnos a la luz. A la luz, y donde está la luz, las tinieblas no pueden estar. Entonces tú acércate a esa luz bendita, ¿no? Cuando tú te acercas a esa luz bendita, Dios se va a encargar del resto. Tú acércate a Él en cualquier problema, en cualquier dificultad que estés, o que piensas que tu vida no vale para nada, acércate a Jesús. Él es la vida. Él es la vida. Jesús dirá, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir.
yo he venido para que ustedes tengan vida. Y no se queda ahí, sino que dice que tengan vida en abundancia. Hay gente que tiene vida solamente así, porque come, el aire es gratis, ok, vive porque el aire es gratis, se dice, ¿verdad? Ok, pero sin embargo, están muertos, están muertos. Por eso Jesús le dirá a un hombre, ¿no? A un joven cuando le invita a venir, y él dice, déjame primero sepultar a mi papá. Y él dirá, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo van a enterrar a los muertos a sus muertos? No, él se refiere que las personas que están sin él, sin Jesús, no tienen qué cosa la vida. Y Jesús está invitándote a ti ahora a que tú lo conozcas a él. Porque cuando tú lo conozcas a él, vas a tener vida. Ok, vida. Y ahora finalmente vas a tener vida eterna. Y al punto de que dirás, no, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, ¿verdad? Esto es lindo, ¿verdad? O sea, que vives para él, vives solamente para él. Y cualquier cosa que hagas lo haces para su gloria, lo haces para él. O sea que yo te animo a que vivas por gracia, por la gracia de Dios, mientras tengas respiración en tu nariz, en tu boca, ¿ok? Tú, por favor, glorifica a Dios. La Biblia dice, sea cualquier cosa que hagas, sea que comas, que bebas, que juegues, que hagas cualquier cosa que hagas, que vivas para él, que hagas todo para su gloria. ¿Ok? O sea, Dios te va a enseñar a ti por medio de su palabra a saber seleccionar, a saber cómo él vivía y el ejemplo que él quiere que nosotros sigamos. Por eso que Jesús dice, no, yo os ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ok? Entonces, vas entendiendo, es lindo este texto, ¿no? Miren lo que dice aquí, en Lucas, el capítulo 24, del 44 al 45, nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este es un texto maravilloso que simplemente Jesús está confirmando, corroborando, diciendo, mira, la Biblia, todo el Antiguo Testamento hablan de mí, ¿ok? Como el Salvador del mundo, como el Emmanuel, aquel que se hizo, ¿qué cosa? El Dios hombre, el que se hizo hombre, el que dejó todo por venirte a salvar a ti. Ok, y Jesús ahora les está abriendo el entendimiento a estos discípulos de Emaús, ¿no? Que no entendían. Y Jesús comenzó desde Moisés, los profetas, los salmos, a repetirles a ellos para que ellos se recuerden todas las cosas que las escrituras dicen de él, de Jesús. O sea que nosotros, miren ustedes, solo con el Antiguo Testamento deberíamos ya reconocerle a Jesús como nuestro Salvador. ¡Qué lindo! Pero ahora tenemos esta luz maravillosa también que es el Nuevo Testamento, que es el testimonio genuino de los discípulos que vivieron con Jesús. Amén. Y el libro de Apocalipsis que nos dice que él va a regresar, ¿no? Qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Entonces estemos contentos con estudiar su palabra. Vamos a ver ahora el otro texto. En Romanos, el capítulo número 15, el versículo 4, nos dice así. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se dan cuenta ustedes? La Biblia es esta bendición bendita, ¿no? Dice que nada, aquí alguien dice, no, para todo hay solución menos para la muerte, ¿ok? Pero sin embargo Dios viene y nos dice, no, para todo hay solución, incluso hasta para la muerte. Porque Jesús dirá, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo vivirá? Cuando Él regrese. Vamos a estudiar ese tema. Pero sin embargo, esa es la esperanza. ¿Ok? Cuando tú estudias la palabra de Dios, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tú vas a tener esa esperanza. Y la esperanza no muere, es la esperanza la última a morir. No muere esa esperanza porque nuestra esperanza es verle a Jesucristo que nos otorga esa vida eterna, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Este tema es maravilloso. Vamos a estudiarlo también a su debido tiempo. No, por ahora estamos estudiando solo lo que tiene que ver la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da la palabra de Dios? Nos da la bendición de tener esperanza. Veamos en Mateo capítulo 24, el versículo 35. Yo te recomiendo, por favor, ten una Biblia, porque esto es importante. Señálate, ¿ok? En algún cuaderno, señálate para que puedas enseñar a otros, ¿no? O este mismo texto que tú sabes que viene solamente extraído de la sola palabra de Dios, compártelo con tus amigos, para que estas personas también puedan, por el conocimiento de las Escrituras, llegar a tener esa sabiduría y decir, Señor, gracias porque te he conocido a ti, yo sé, y yo sí te acepto a ti, vivo por lo que tú nos has enseñado, yo sé que voy a tener esa vida eterna. Qué lindo, ¿no?
¿ok? Y entonces en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, cualquier cosa en esta vida va a pasar. Ok, yo me doy cuenta acá, vivo a una cuadra, hay un cementerio aquí en Inglaterra, ¿no? Y estos cementerios son construidos en la mitad de las ciudades y son cementerios bien antiguos de la época medieval, ¿no? Pero yo me doy cuenta, ahí están unas tumbas olvidadas, ya caídas, ok. Y digo, pensar que cuando estaban enterrando a esta persona, seguramente hubo un grupo de personas ahí que lloraban, se lamentaban, otros, o sea, que se despedían, esa tumba iba conservada bien al inicio, pero ahora mira cómo están, ¿no? Están ya creciendo árboles encima de esas tumbas y esas tumbas han quedado ya olvidadas ahí, ¿ok? Por ejemplo, tú mismo date cuenta de dónde está la tumba de tu tatarabuelo, por ejemplo. Si es que todavía por ahí aparece, hay algunos, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, en algunas culturas que tienen ahí de varios ancestros, pero por ejemplo, de la quinta, de la sexta generación, ya no hay absolutamente qué cosa. Nada, nada, porque nosotros nos quedamos qué cosa. Pasamos, nosotros somos polvo, volvemos al polvo y todo se queda qué cosa, en el olvido. Pero Dios, si tú le aceptas a Él te va a tener grabado qué cosa, en sus manos. Y cuando Él venga, Él te va a dar la vida eterna a ti, porque tú, por el conocimiento de las Escrituras, has aceptado a Jesús como tu Salvador y has aceptado también vivir como Él te enseña de vivir. ¿Ok? Entonces, mire, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Si Él te promete que eso va a pasar, eso va a suceder. Eso va a suceder. Todo lo demás puede pasar, pero lo que Dios dice, eso se cumple. Te guste o no te guste, te aceptes tú o no lo aceptes, la palabra de Dios se cumple, se cumple. Dice incluso en Isaías 48, capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que esa es la palabra que dura en eterno, para siempre. Nosotros somos seres mortales, ¿ok? Esto es escrito, es inspirado por un ser inmortal. La palabra de Dios dura para siempre, ¿ok? Para siempre, es eterna, como su autor es eterno. Entonces, es recomendable, ¿no? Que nos acerquemos a Dios con humildad, diciéndole, Señor, permite que mientras tú me estás leyendo con tu palabra, ok, yo pueda, ¿qué cosa? Entregarme mi corazón a ti para que tú vayas transformando mi vida, porque tu Biblia, tu palabra me dice que cuando yo te acepto a ti, tú vas a hacer de mí una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas van a ser hechas nuevas, ok. Deposita tu vida en Dios, deposita tu vida presente en Dios y verás que Dios va a bendecir tu futuro. Ok, busca primero el reino de Dios y todas las otras cosas van a venir por añadidura, por añadidura. En el libro de Hechos, el capítulo número 17, del 10 al 11 nos dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, tú tienes que hacer esto. Si quieres ser exaltado, así como Dios exaltó, ok, en su palabra a los habitantes de Berea, dice que eran de un sentimiento más noble que los habitantes de Tesalónica. ¿Por qué eran de sentimiento más noble? Porque ellos iban e investigaban, verificaban si lo que este grande apóstol Pablo, que era un apóstol de Dios, imagínense, escogido por el mismo Jesucristo, ¿no? Ok, pero sin embargo ellos no se confiaban de lo que venía dicho de él, ok, sino que iban y verificaban si todas las cosas enseñadas por el apóstol Pablo eran así. Yo te recomiendo tener una Biblia que tiene estos 66 libros, la sola palabra de Dios, y que lleves tú a tu iglesia, al lugar donde te están enseñando de la Biblia, ¿no? A cualquier predicador, no te dejes convencer por lo bonito que puede ser, o por lo bonito que predica, o por el carisma que tiene al predicar. No, anda a verificar en la Biblia si lo que dice esa persona va en relación a la luz de la Biblia. Y si no lo dice, tú tienes que decir, mira, tú estás siendo maldito y tú vas a tener la condenación antes que la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cualquiera que predica un evangelio diferente a lo que está escrito aquí, sea anatema, sea maldito y no va a entrar en el reino de los cielos.
Porque es un guía ciego que está guiando a otros ciegos más. Y es a dónde van a caer, al mismo hueco. No está bien, eso dijo Jesús, ¿no? Un ciego, ¿dónde puede guiar un ciego a otro ciego? Al hueco, ¿ok? Entonces, es peligroso, ¿ok? Y es una responsabilidad sagrada poder enseñar la sola palabra de Dios como Dios quiere, sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino manteniéndome en un así dice Jehová. Ok, y aquí Dios les coge y exalta a los habitantes de Berea. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban, verificaban, controlaban, analizaban si todo lo que venía enseñado estaba de acuerdo, en conformidad a la sola palabra de Dios. Ok, a la sola palabra de Dios. ¿Listo? Y entonces vamos a ver aquí otro texto maravilloso. Dice en 2 Timoteo 3, nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea que en los últimos días, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites, deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mira usted, la Biblia no dice que esta gente están siempre buscando la verdad, ¿verdad? Pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no van a la sola fuente de la Biblia, ¿no? Sino que les gusta escuchar lo que dice allá, lo que dice allá, lo que dice allá y nada más. No van a verificar. Por eso dice la Biblia que no seamos como aquellos, ¿no? Oidores que están ahí como las ondas del mar que les lleva a donde quieran y no saben, no están firmes, ¿ok? Aquí tiene que ser la base nuestra. Nuestra firmeza tiene que ser así, firme, para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, sino que sea solamente en la sola palabra de Dios, un así dice Jehová. Si no, tú vas a estar siempre, dice que buscando la verdad y vas a encontrar por ahí, ¿no? Incluso hasta la iglesia satanista, vas a encontrar qué cosa, los mismos brujos, vas a encontrar que personas que se sabe que la Biblia condena, incluso iglesias cristianas, que dicen solamente que Dios me ama, Dios me salva, ok, pero sin embargo, cuando van a verificar, están completamente lejos. Por eso Dios dirá, del mismo cristianismo, dirá, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, hemos hecho obras milagrosas, hemos hecho obras potentes, hemos sacado fuera a los diablos, hemos hecho... Alguna persona puede decir, no, esta persona que me enseña a mí la Biblia es poderosa, por eso saca a los diablos y es por eso que en ella sí puedo confiar porque ella tiene la verdad. Mentira, no. La Biblia dice que les dirá Jesús a estos hombres que hicieron esas cosas, dirá, alejaos de mí, ok, malditos, yo no les conozco. ¿Por qué? Porque no han hecho la voluntad de Dios. Dense en cuenta. O sea, que es seria la situación. Ok, es verdad que Dios nos dio la potestad de echar fuera a los demonios y todo lo demás, pero una cosa es hacerlo con la voluntad de Dios, otra cosa es que el mismo diablo le esté engañando a ustedes con haciendo esos milagros, ok, y esos milagros hechos por él mismo les va a engañar a muchos. Por eso que Jesús dice, no salgáis, no los creáis, tienes que ser verificado todo con un así dice Jehová, a la ley, al testimonio, lo que dice. Si no es conforme a lo que dice aquí, entonces es porque no están correctamente, no están viviendo, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora el otro texto de la Biblia. Nos dice en Lucas 11, 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Te das cuenta? Ahí estaba ya el primer mariológico, se podría decir, ¿verdad? Que rápido ve a Jesús como estaba hablando, lindo, ok, y ya comienza a exaltar. Y eso es lo que hacen las personas, ¿no? A exaltar cosas, a exaltar iglesias, a exaltar qué cosa, personas, ok. Y en este caso, así.
esta persona quiso exaltarle a María. Dice, ay, bienaventurado, ¿no? La mujer, o sea, que en el vientre que tuviste y los senos que tú mamaste, le dice a Jesús, ¿no? Y Jesús rapidito le para, ¿no? Y le dice, no, 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 no. Aquí no está bien. Antes bien, bienaventurado, o sea, que antes feliz aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que escucha la palabra de Dios. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso es claro para Jesús. ¿Ok? Así mismo dirán otra vez le dirán, Jesús, mira, aquí están tus hermanos, están tu madre que te están buscando, ¿no? ¿Ok? Y Jesús dice, ¿quién es mis hermanas? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Ok? Y lo dice para que escuche incluso hasta María mismo. Y Jesús dirá, he aquí, viendo a la multitud, he aquí, mis hermanas, mis hermanos y mi madre, porque todo aquel que escucha mi palabra y la obedece, ¿qué cosa? Mis hermanos y mi madre. O sea que incluso María tenía que estar bien claro de que ella también tenía que hacer la voluntad de Dios si quería tener vida eterna. ¿Ok? Porque todos nosotros somos pecadores, nos dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces la única salvación, la vida eterna, es aceptando lo que Jesús nos dice, aceptando a Jesús en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, yo quiero hacer un resumen rápidamente, ¿no? Jesús, o sea que la palabra de Dios, Jesús es la palabra, él mismo es el verbo, ¿no? Él ha preservado la escritura, la Biblia, en el transcurso de los siglos, ¿ok? La Biblia se debe usar bien y para el bien, ¿ok? No para el mal, ¿ok? El pequeño cuerno del cual nosotros vamos a estudiar, que la Biblia nos advierte que habrá un pequeño cuerno que es un poder religioso, ¿ok? ¿Él qué va a hacer? En el nombre de Dios va a botar por tierra toda la verdad. Imagínense ustedes, va a botar por tierra. En el nombre de Dios va a botar por tierra, o sea que va a hacer desobedecer a la gente que sigue a ese pequeño cuerno. Va a qué cosa, que es un poder religioso, va a hacer desobedecer lo que Dios manda, lo que Dios dice, ¿ok? ¿Y por qué dice? Va a echar por tierra toda la verdad, ¿ok? Y imagínense ustedes que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad, y la verdad y las palabras de Dios están, se podría decir, resumidas en 5 pilares, ¿ok? El Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, los 10 mandamientos es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Eso es lo que nos dice la Biblia sobre la verdad. Pero, ¿qué dice? Que este cuerno pequeño, este poder religioso, ¿no? Va a coger y va a botar por tierra la verdad. Aunque si habla de Dios, está botando por tierra la verdad. O sea que va a hablar mal del Padre. ¿Cómo va a hablar mal del Padre? Enseñando cosas que Dios no enseña del Padre. Por ejemplo, si alguien se va a hacer llamar incluso hasta padre, el dirigente, ¿no? Por ejemplo, y Jesús dice, no llaméis a nadie padre espiritual, ¿ok? Pero hay gente que va a decir, ay, santo padre. Por ejemplo, ahí ya estamos transgrediendo la ley de Dios, ¿ok? Otra cosa, del hijo, por ejemplo, podría ser, Jesús dice, no, no tiene que haber ningún otro intermediario, ningún otro intercesor. Se debe orar solamente a Dios por medio de Jesucristo, ¿ok? Si alguien comienza a orar, como alguien dice, ¿no? Ok, o poniéndole a María, o poniéndole a algún otro, ¿no? Diciendo, intercede por nosotros pecadores, ok, y no le ora directamente a Jesús, eso es ir contra la verdad del Hijo. Si ven, vamos a estudiar todo eso, ¿no? Por ejemplo, la verdad del Espíritu Santo. Si alguien dice que el Espíritu Santo es solamente una fuerza de Dios, ok, y no es una persona que nos corrige, que nos instruye, que nos guía en la verdad, entonces también está transgrediendo la verdad del Espíritu Santo. Y vamos también a estudiarlo eso a su debido tiempo. ¿Cómo se puede uno botar por tierra también la verdad de los 10 mandamientos? Ok, si alguna iglesia coge y enseña y dice, no, nosotros por autoridad eclesiástica, no, hemos cogido y hemos cambiado la ley que Dios escribió con su propio dedo y ahora la hemos cambiado. Y tú vas a ver, y vas a ver en la Biblia que uno son los 10 mandamientos que Dios nos enseñó, que están escritos en Éxodo 20, ok, y vas a compararlo con lo que los mandamientos de ellos que enseñan, que son 10 también, pero que están cambiados, modificados, quitados algunos. Entonces tú ahí tienes que ver. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú seas valiente y sepas que ese es el diablo, el instrumento diabólico que está echando por tierra la verdad, porque nadie puede aumentar ni quitar nada.
¿Ok? ¿Y qué decir de la Biblia? La Biblia dice qué cosa, que esto es la palabra de Dios, son los 66 libros. Si alguien ha aumentado otros libros más o ha quitado libros, ¿ok? Entonces tú tienes que saber qué cosa, que una persona que aumenta, quita, ¿ok? Interpreta diferentemente, ese no es un trabajo de Dios, es un trabajo del mismo demonio, ¿ok? Que está haciendo. Y entonces tú que tienes que corregirte solamente con la sola palabra de Dios. Pero ya la Biblia nos advierte, ¿no? Que este cuerno, o sea, que este pequeño cuerno que es un poder religioso va a botar por tierra la verdad. Tenemos que estar atentos entonces. La Biblia nos hace conocer la voluntad de Dios. Ningún hombre o institución religiosa debe quitar o añadir nada a la escritura. ¿Ok? Y ahí nos dice la Biblia, so pena de muerte es esto, ¿eh? Nadie puede añadir ni quitar. Es necesario estudiarla, ¿ok? Practicándola no pecaremos contra Dios, ¿ok? ¿Quién es de Dios? Escucha la palabra de Dios y recibe la corrección de Dios, ¿verdad? Y entonces, en Deuteronomio 6 del 6 al 8 nos dice, y estas palabras yo te mando hoy, dice Dios, ¿no? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de él y estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. En otras palabras, habla por donde sea que vayas. Si vas a jugar vóley, si vas a jugar fútbol, si vas a jugar donde sea que estés, habla de la palabra de Dios, habla de ese Dios bendito que te transformó. Comienza hablando con tus amigos, con los que te conocen, con los que están a tu alrededor, con tu familia. Si no tiene la Biblia, lee la Biblia, ¿ok? Compra la Biblia, cómprala, ¿ok? En Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrás consigo y lo leerás en él todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una Biblia, hablar de la palabra de Dios, leerla todos los días, ok, ponerlas en práctica. En Jeremías 15:16 nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Yo espero que tú también hagas así como el profeta Jeremías, ¿verdad? Que él cuando vio esto pueda recibirle con gozo y alegría. No digas, ay, ahora soy ladrón, yo, ¿no es cierto? Y Dios me está diciendo que no robe. No, yo estoy con iras por eso, ¿no? Así son los mentirosos, los ladrones, los adúlteros. Ok, Dios les va a corregir a ellos y ellos no quieren cambiar. Y entonces ahí se alejan de Dios, ¿no es cierto? Y acusan a los que siguen a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que vivas una vida también coherente con lo que estás estudiando en la Biblia, ¿no? En Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Si te das cuenta estos tres verbos, ¿no? Los que leen, leer, los que oyen, los que guardan. Esos son las personas felices, ¿ok? Los que guardan, ¿ok? Porque es inútil solamente leer y escuchar si no las guardas, no, es inútil. Estas personas están lejos de mí, dice, pues en vano me honran. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Okay, entonces yo a la luz de esto, yo quisiera que tú puedas tener esta decisión y decir, bueno, yo desde ahora en adelante voy a tener una Biblia, la voy a leer todos los días, voy a aceptarla con gozo y alegría en mi corazón, voy a practicar ardientemente sus enseñamientos, ¿ok? Y entonces tú puedes decirle en oración, ¿verdad? Yo espero que tú lo digas así, ¿ok? Yo hice este percurso, me acuerdo desde hace mucho tiempo atrás. Hice lo mismo que estoy ahora transmitiéndote a ti. Eso me cambió la vida a mí, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo estudié esto de la palabra de Dios, entonces yo no hice otra cosa en aquel entonces que decirle a Jesús, Señor, yo creo en tu palabra. Ayúdame a creer que tu palabra es inspirada, que tú no quieres que yo la aumente, que la quite, ¿ok? Tú quieres que yo la acepte con gozo, con alegría, ¿ok? Tú quieres que lo acepte como única regla de fe. Y tú quieres que yo la lea, que yo instruya a las otras personas también de esto. Ayúdame, Señor. Yo te pido a ti y te digo y te felicito. Búscala a Dios. Verás que Dios te va a dar a ti como Él promete, ¿ok? Él promete. Cualquier tiempo que tú hayas dedicado, incluso el escuchar este video,
¿ok? Que tú dirás, uy, se me fue una hora, se me fue media hora de tiempo perdido. No, Dios te va a ti a bendecir. Incluso dirá Dios a las personas que ofrecen un vaso de agua. Si tú le ofreces eso a una persona, Dios te va a recompensar ese vaso de agua. Dios no deja caer nada al vacío. Dios te va a bendecir. Y Jesús dirá, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú quieres salvar tu matrimonio, quieres salvar a tu familia, quieres salvar a tus hijos, quieres salvar a tu esposa, quieres salvar a tus familiares, a esas relaciones que tú ahora tienes, qué cosa, como enemistades, quieres salvar. Busca a Dios. Dile a Dios, Señor, yo me rindo a las promesas de tu palabra. Tu palabra son fuente de verdad. Ayúdame a agraparme, a aferrarme a la sola palabra de Dios, que es uno de los pilares de la verdad. Enséñame a conocerte más a ti por medio de tu sola palabra, ¿ok? Porque tú eres el que me das vida eterna. Que Dios te bendiga y mi oración por ti es que te aferres a Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nos dirá Jesucristo. Dios te bendiga. Felicidades. Chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.